Hola, ¿cómo están? Ha pasado mucho tiempo, lo sé. He estado subiendo videos que ya tenía pregrabados de... Bueno, a excepción de la peluca. Nada, lo siento, me casé, me vine a Inglaterra, hace mucho frío, me mudé, conseguimos un depto, desempacar, ahorrar, más papeleos de la visa, muchísimas cosas. Así que por eso he estado como completamente hoy, dentro de todo, conectada con ustedes por Instagram y Facebook, aunque en Facebook no lo estoy usando mucho, pero en Instagram en las stories he estado como que más activa. Y bueno, decidí, ¿por qué no? Ahora que el sofá está en su lugar oficial, donde va a estar, y ya la casa se tiene como, bueno, el depto tiene como más ese toque hogareño que no tenía y que estaba lleno de cajas. Sigo con muchas cajas, o sea, por ahí hay muchísimas cajas y cosas que tenemos que deshacernos y otras cosas que hay que vender, pero ya se siente más hogareño, así que me siento como más tranquila de filmar y no tener tantas responsabilidades encima. Tengo una foto en Instagram y en Facebook y creo que en Twitter, donde les pedí que me hagan preguntas. Esmi me pregunta, ¿cómo fue la primera vez que te pintaste tu cabello y cuál ha sido tu favorito? Y si le puedo mandar saludos. Así que saludos, Esmi. Y para tu prima Karen, saludos, saludotes. La primera vez que me pinté mi cabello creo que fue en octavo. No sé qué edad uno tiene en octavo, creo que como 14 o 15. Básicamente tenía mi cabello largo y mi color original en ese entonces, pero se ha estado oscureciendo con el tiempo. Era un castaño claro, rubio, cenizo oscuro. No sé, mi madre lo amaba. Amaba mi pelo, me lo cuidaba, lavaba con shampoo de manzanilla para que se mantenga. Cuando era niña, básicamente yo era rubia. Y luego el tiempo pasó y el cabello se oscurece y bueno, cosas pasan. Y luego llegas a los 14 años y decís, bueno, a la mierda, quiero cambiar mi pelo. Y me lo cambié. Tenía algo de dinero ahorrado, muy poco, onda 10 bolivianos, que en Argentina creo que es como 15 pesos, en dólares, ponele $1. Estaba harta de mi pelo súper largo y angelical y natural, así que me fui al mercadito más fácil, cercano que encontré y les dije, bueno, quiero mi cabello corto y lo quiero rojo. En ese entonces no tenía idea de que había que decolorar la base, no tenía idea de que... Nada, no sabía nada de tinturas, así que me compré una caja Coleston Cerise o algo así, cereza, y se lo pedí a la doñita que me lo pinte ese rato después de habérmelo cortado. Recuerdo que me hizo como una trenza y luego ¡pam!, le mandó el corte, me lo cortó así tipo Peter Pan y luego le puse el rojo cereza encima, entonces me quedó como un rojo medio choto porque obviamente mi cabello no estaba decolorado para nada y tampoco era tan claro que digamos, entonces me quedó como un rojo más tirando a vino. Igual estaba súper bueno, no sé, como que yo en ese momento estaba como tengo pelo rojo, tengo pelo rojo, tengo pelo corto, soy tan punk. Estaba súper feliz, era como que finalmente me sentía diferente. En ese entonces como que quería ser diferente, quería algo diferente, no quería... Yo iba a un colegio de monjas, entonces quería un cambio, no quería estar así todo el tiempo igual. Entonces me lo corté y nada, ese fue mi primer cambio de color que hice, cortarme mi pelo súper corto y teñirlo rojo con una tintura chota de cajita. Nagu en Instagram pregunta, ¿qué es lo que más recomendás para el pelo extremadamente procesado que no sea cortar, por favor? Me encanta tu canal y tu pelo está preciosísimo. Gracias. La verdad que el pelo procesado es lo peor que puede haber en la vida. O sea, si ya pasaste al nivel donde está chicle, la verdad que en su momento, en el pasado, cuando llegué en alguna vez a tener un poco de cabello chicle,
La forma en la que lo pude hacer sobrevivir fue poniéndole mucho aceite de coco y siliconas, pero onda, la silicona que es soluble al agua, porque hay distintas clases de silicona. La gente piensa que las siliconas son lo peor del mundo, pero depende de cuál, porque las que son solubles al agua se salen cuando te bañas, entonces son buenas. O sea, le dan al aspecto lindo al pelo, pero se salen, no se crean capas y capas y capas como otras siliconas. Así que con eso me había comprado un protector de puntas y mucho aceite de coco. Pero al final, después de mucho tiempo, es mucho trabajo. O sea, podés usarlo, hacer esa combinación para que sobreviva un poco y no tengas que cortarlo desde la raíz. O sea, te lo dañaste mucho desde muy arriba, a lo mejor no querés tener el pelo corto militar, entonces como que querés zafar mientras crece lo demás. Entonces sí, usás siliconas, total, al final, cuando una vez crezca, uno lo corta y ya está. Pero si ya tenés el pelo largo y te quemaste las puntas, por ejemplo, lo que recomiendo es directamente cortarlo, porque vas a gastar mucha guita en productos, tarda en secar, cuando el cabello está así súper quemado y malo, tarda mucho en secar, en mojado como que se pone muy débil y se le pone elástico y no puedes peinarlo, porque si lo peinas a lo mejor se te cae todo, o sea, es una mierda. Así que recomiendo que si ya lo procesaste mucho y está largo, que lo cortes. Si lo procesaste más o menos entre que vive y que no está tan elástico, el aceite de coco ayuda un montón. No lavarlo mucho, mucho acondicionador, todo lo que pueda hidratarlo, y proteínas. O sea, cualquier tratamiento que tenga proteína te va a ayudar un montón, porque eso ayuda a que la elasticidad que ahora tiene, porque está procesado, vuelva a como que a su lugar. Pero no puedes usar proteína mucho tiempo, porque si usas muchos productos de proteína, entonces tu cabello se vuelve así como una paja súper recto y se termina rompiendo también. Entonces es una combinación entre productos que contengan proteína y hidratación. Dice, si se decolora 20%, ¿cuántas decoloraciones se hacen para llegar a blanco? No es cuestión de cuántas decoloraciones se necesitan para llegar a blanco, todo depende del pelo de cada cabello o pelo de cada quien. Por ejemplo, una persona que tiene el cabello virgen, color café claro, probablemente le tarde una decoloración para llegar al rubio más clarito, para poder matizar y tenerlo blanco. O una persona que tiene el cabello negro azabache, puede que tarde, no sé, 2 decoloraciones a 3. Pero también depende de la decoloración, es de 20, es de 30, la calidad del decolorante, si lo hicieron bien o no. Entonces como que hay muchos factores y no puedo simplemente responder sí, con 3 decoloraciones de 20 estás, porque sería un poco irresponsable si no estoy considerando el cabello de la persona. Por eso es que todos mis videos, la mayoría que tengo de haciendo el pelo a baja persona, trato de mostrar el proceso desde la decoloración, más o menos un aproximado de cuántas decoloraciones toma o cuánto tiempo tomó hacer para el específico, para el pelo de esa persona que muestro. Entonces pueden ustedes como que tantear, esa persona tiene mi mismo pelo o está en la misma situación que mi pelo, entonces calculo que me va a tomar esto. Pero lo responsable es que ustedes agarren y consideren su pelo, la calidad de su pelo que tiene ahora, o sea, si está súper mal cuidado, que lo planchan todos los días, fuera de que sea virgen, si lo planchan todos los días, usan la secadora full todos los días, nunca lo hidratan, nunca le hacen nada, entonces su cabello probablemente no esté en muy buena situación. Y tienen que como que darle un proceso de cuidado antes de decolorar, sería lo ideal. Pero si tu pelo normalmente lo cuidas, no usas mucho la planchita o casi nada, no usas de la plancha y es virgen, entonces probablemente cualquier decoloración que te hagas va a estar bien, va a salir bien, no vas a tener mucho riesgo que una persona que no lo cuida, o una persona que ya tuvo decoloración, o una persona que se puso tintura negra encima.
Desde ya no es por ser mala y matarle su deseos de llegar a gris. Si se tiñeron negro permanente, no, o sea, a menos que quieran un cabello casi gris, pero ni siquiera garantizado que lleve un gris, que termine siendo pajoso o que se les pueda ir rompiendo en pedazos, no lo recomiendo. No recomiendo que de negro permanente intenten llegar a gris. A lo más que pueden llegar desde un negro permanente es tonos rojos, pero bien pigmentados, pasteles muy difícil. O sea, si tienen la oportunidad o al alcance usar productos que son para remover el color primero antes de decolorar, hay cierto chance de que puedan lentamente llegar a un rubio claro, si es que se tiñeron un negro, un castaño, un color permanente encima. ¿Cómo hiciste para tener pelo de esa tonalidad? ¿Usaste matizadores o alguna tintura en especial? Básicamente matizadores, lo que tiene mi color así. Pregunta, ¿cómo te vino la idea de subir videos a YouTube? Saludos, hermosa. Oh, gracias, saludos. La idea de subir videos me vino de pedo. Estaba en la universidad en Buenos Aires y justo llevaba el cabello súper cortito y blanco. Mi cabello blanco me ha llevado a muchos lugares. Me pasaba que antes de entrar a mis clases yo venía corriendo, como siempre tarde, venía corriendo para llegar a las clases y alguien me veía el pelo y me decía: ¡Ah, qué lindo tu pelo! ¿Cómo lo hiciste? Y yo era como que no le podía decir: ah, me lo decoloré, bla, bla, bla. Es como que no se puede explicar en 3 palabras cómo lo hice. Y siendo yo, no les iba a decir 3 palabras y ya irme. Entonces me quedaba un rato parada charlando con una persona X antes de entrar a mi clase, que ya estaba tarde, para explicarle cómo hacerle el pelo, paso a paso. Y como que llegó el momento en el que me pasaba tantas veces de que alguien me detenía y me preguntaba cómo hacerlo y tenía que explicar de vuelta todo una y otra vez, que dije, bueno, si lo subo un video, se lo puedo enviar a todas las personas que me estén preguntando y ya lo pueden mirar ahí y aprender por su cuenta y no tengo que estar repitiendo todo el tiempo y explicando, en especial porque a veces cuando uno explica boca a boca sin ejemplos es difícil también visualizarlo. Entonces subí unos 2 videos, uno de qué pasa si te dejas el shampoo violeta por más tiempo del necesario como experimento para que vean qué pasa, y el otro video de cómo matizarlo en sí. Y esos fueron mis primeros videos que en sí se volvieron, no virales obviamente, pero los que sí la gente los encontró y los miró y les sirvió. Entonces como que empecé a tener comentarios de gente y suscriptores de la nada y yo era como que, gracias. Y la gente me seguía preguntando cosas como, haz un video de cómo decolorarlo, o un video de cómo pintarlo tal color, o preguntas de cómo lo cuidas, y etcétera, etcétera. Y me empezaban a preguntar en los comentarios y sentí como que, bueno, no tengo nada que perder si subo un video respondiendo a estas preguntas, y así fue como empezó a surgir el canal. Preguntas que tienen que ver con la boda y Nick, así que las voy a hacer todas juntas. Y vamos a responder en inglés porque Nick no entiende español, entonces es un poco bajón para él si lo hago en español. Pero voy a poner subtítulos, así que activen los subtítulos para esta parte. Lucitas pregunta en Instagram: ¿cómo conociste a Nick? ¿Qué chusma soy? Pero me intriga. Y luego Tornazul JM pregunta: ¿a qué te dedicas en Londres? ¿Cuántos años tienes? Platícanos sobre tu boda y cómo conseguimos un esposo inglés. La última es broma, saludos. ¿Puedo responder la del esposo? Voy a empezar a hablar en inglés. How did I meet Nick? We met on the internet, like you would expect me to meet anyone. So I was still at uni.
and I was in summer classes. I was studying history too. Had just returned from a trip in Bolivia, and I was pretty bored, and I was talking to a friend from the UK who was coming to Buenos Aires, and he asked me to help him with a profile on OkCupid, because no girls were talking to him. I had no idea what OkCupid was, and what I knew was something from Tumblr about creeps and weird people being on that dating site from a Tumblr from a couple of Tumblr posts. So I really didn't know anything, but I was really curious to see what my friend's profile was and why he wasn't getting any girls. So he forgot to give me his name. So I started doing a search, trying to find him with the little knowledge I knew of him. I knew he was an engineer, I knew his age, I knew roughly where he was. Eventually, I created an account. I had to upload a picture because the website was telling me to upload pictures to be able to browse. I had to answer some questions, and in the middle of all the browsing, couldn't find my friend. I actually found some other friends, but whilst just going through all of those profiles, I saw this guy just there, that face, and I don't know why I clicked on it, but I clicked on it, and I went to his profile, and then he had links in his description to Tumblr, and in that moment I was a very heavy Tumblr user, and I clicked on one of those without knowing there were different ones, but anyway, and I found his funny Tumblr, which had tons of dogs. And so you thought that was my main Tumblr? I thought that was his main Tumblr, and I thought, gosh, this guy is so funny, right? He's got all these GIFs and dogs and memes, and I was like, this is hilarious. So I liked some of his things on Tumblr, so I guess he knew or found out that someone was liking all of his things. And eventually just decided, you know what, this guy is kind of funny. I'm gonna drop him a line, and I just said, hi from the other side of the world, like, I liked your Tumblr. Oh my god, that's the chicken, but I'll continue the conversation. So anyway, after I sent him that message, he pretty much replied the next day, and that's how it all started, because random coincidence in the world. Eventually we added each other on Tumblr and got to know each other pretty well, and then we started messaging. But yeah, that's how we met. We met on the internet, we met randomly on the It's actually a nice thing, like, at the end I actually made some friends out of that. Later on I kept using it, and I met other people in Buenos Aires, so that was good. Like, it's not bad. It's good. It's not as bad as Tumblr made it look. Hi. So I'm back. I've got chicken. Okay, alright. How do you think someone can get an English husband if they're from South America? What would you say? You go onto OkCupid, you plan to troll a friend of yours and then accidentally get talking to someone else, seemingly. I thought you could just order them off Amazon. No, that's not how it works. I haven't tried. I heard that if you lure them with different kind of teas, they sort of come to you. Usually, but that doesn't really work with me because I'm not big on tea. Yeah, he likes coffee, so... Yeah, so maybe try coffee. And I actually like tea, so it doesn't work very well. Anyway, so about our wedding. How was our wedding? It was great, but it was stressful. Very Surprisingly stressful considering it was quite a small wedding. But it did go really well in the end. Lots of things to fill out and deadlines to meet for things, especially when you're trying to do it within the short time span we were. Yeah. That's kind of what made it stressful, but it was really nice. It ended up being really nice. Like, we didn't expect it to be as nice, because we sort of like organized it with such a short time. I know people organize like 1 year ahead, or... Yeah, this was like pretty much everything was organized within like a month or two. I would say 3, because I started messaging people, but like but the main things were like maybe 1 to 2 months before. Yeah. Because we couldn't really organize it before then. No, we couldn't, because we had to wait on visa stuff to be able to move forward and message other people, so, or you know, the restaurant that we ended up having, and also we needed to
have people confirmations. That was very stressful, but anyway, at the end it all turned out well. So the wedding was great. It was small, but pretty and nice, and now we're married, and it's all good. Hugo Esteban pregunta, ¿qué se siente estar casada? What does it feel to be married? Married life in the UK, it's great. Like, we have a lot of fun together, and it's been great moving in together and finding a flat that we like. And we still have a lot to go through, but so far it's going well, and we're really happy together. So I hope that answers the questions about Nick. Go get your British husband now. Perdón si no llegué a responder todas las preguntas, pero me encantaron sus preguntas, las leí todas y los quiero montones. Y no se olviden darle like si les gustó el video o si quieren ver esta clase de videos más seguido. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!